Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal Lourdes, Tamara, Liz? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Bien, estaba queriendo saber si me están copiando. Gracias, me están escuchando. Perfecto. Copiado. Buenas Bueno, noches, profe. y buenas noches. Aprovecho para felicitarles por el día de mañana, el Día de la Juventud, el Día de la Primavera. Y bueno, hay que seguir avanzando, seguir navegando con mucho optimismo. Éxito siempre. Perfecto. Hoy vamos a desarrollar, creo que tienen asueto, mañana no estoy, sí, para los estudiantes creo que no hay actividad. Bueno, de cualquier manera, eso ya es cuestión de los avisos con la Secretaría y la coordinación. Bueno, en la fecha vamos a repasar aquel cuestionario 6 inicialmente, luego vamos a rever rápidamente la lección 9 y también ya vamos a desarrollar la lección 10. Vamos a ir avanzando así. La última vamos a repetir en la siguiente de tal forma a completar el tiempo, ¿verdad? Para no avanzar muy rápido y terminar el programa eh, con mucha antelación. Vamos a ir avanzando lentamente nomás. No sé si hay alguna consulta, alguna inquietud, alguna pregunta. Nada. Bueno, perfecto. Entonces, voy a ver. Un momentito. Profe, Sí, adelante. nosotros tenemos que ir completando tarea 1 hasta el 9, creo que estamos ahora, profe. Sí, tenemos abierta hasta la clase 7, por ahí creo que está abierto en la plataforma, ¿verdad? Y hasta ahí, hasta donde está solicitado, entonces ahí hasta la tarea 7 estaría habilitado, ¿verdad? Ya, Y el cuestionario, tenemos cuestionario 6, hasta el cuestionario 6. ya. Bueno, Gracias, profe. ok, un momentito. Me aguardan un ratito. Bien, no sé si me están escuchando. ¿Sí? Sí, profe, te escuchamos Bueno, bien. perfecto. Les voy a ir leyendo el cuestionario 6 para repasar un poco. Entonces, dice,
Pregunta 1 de selección múltiple. En 1528 se inicia un cambio fundamental en la actitud y carácter del monarca inglés, que tuvo influencia en las relaciones públicas. Se divorcia de su legítima esposa Catalina de Aragón para casarse sucesivamente con Ana Bolena, 1533 a 1536, Jane Seymour, 1536 al 37, Ana de Cleves, 1540, Catalina Howard, 1540 a 1542, Catalina Parr, 1543 a 1547. Pero el Papa Clemente VII no lo aceptó. Figuras como Tomás Moro fueron enviados al cadalso por oponerse. Comienza una persecución implacable contra aquellos que se oponían a sus inclinaciones. Nos referimos a, y las opciones: Enrique I, Juan Sin Tierra I, Enrique VIII, Oliverio Cromwell VIII, San Alfredo el Grande VI. Respuesta correcta: Enrique VIII. Vamos a avanzar con una sola repetición. No vamos a repetir en honor al tiempo. 2. La expresión expresa. La expresión manifiesta, para no ser muy repetitivo ahí. La expresión manifiesta la creencia en que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de la frontera. Esta idea es también usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia, manifiesta y certera. Esta ideología podría resumirse en la frase "por la autoridad divina o de Dios", que significa la expresión manifest destiny con respecto a la política exterior de los Estados Unidos de América entre los años 1845 y 1898. Las opciones de respuesta: el destino manifiesto, el destino incierto, el destino estelar, el destino catastrófico, el destino astral. La respuesta correcta, en este caso, el destino manifiesto. Pregunta número 3. Exigía un rápido tratamiento. No se podía esperar a nuevas conquistas por parte del gobierno francés. Los países europeos coincidían en la necesidad de aplicar los recursos para la formación de una Liga General de Estados Europeos para el restablecimiento de la paz y el equilibrio de Europa. La situación de Europa a la firma del Tratado de Alianza en San Petersburgo, Rusia, el 11 de abril de 1805, y las opciones de respuestas: era verdaderamente armoniosa, era verdaderamente calamitosa, era verdaderamente indiferente, era verdaderamente multinacional, era verdaderamente admirable. La respuesta correcta en este caso era verdaderamente calamitosa. Pregunta número 4. Como antecedente del Congreso de Viena de 1815, fue necesario que ideologías opuestas depusieran momentáneamente sus inquietudes y dirigir todos sus esfuerzos en el común propósito que los unía. Después de tantas guerras, era necesario ordenar el mundo de las ideas y al mismo tiempo fijar el mapa político de Europa para vivir en paz por un tiempo. Todo ello era para, y las opciones de respuesta: vencer a José Bonaparte, vencer a Juan el Gaucho, vencer al Gauchito Gil, vencer a Napoleón Bonaparte, vencer a Napoleón Ortigosa. La respuesta correcta en este caso: vencer a Napoleón Bonaparte. Pregunta 5. La historia de Europa abarca muchos siglos, comprende diversos grados de civilización, divisible en varias épocas. La civilización americana ha nacido y se ha desarrollado en condiciones muy diversas de las del antiguo continente. Su historia comprende las siguientes épocas: poshistórica, de dominación indígena, emancipación y reinados, la primera opción. La segunda opción: prehistórica, de dominación asiática, emancipación y reinos aborígenes. La tercera opción: prehistórica, de dominación africana, emancipación y república del Congo. La opción 4:
Posthistórica de dominación aborigen, de luchas entre monarquías, emancipación y república única. La opción 5, prehistórica de dominación colonial, emancipación y república. La respuesta correcta en este caso es esta última, que repito, prehistórica de dominación colonial, emancipación y república. Prehistórica de dominación colonial, emancipación y república. Entonces son las etapas o épocas de la civilización americana. Pregunta número 6. La Guerra de la Independencia en Hispanoamérica influyó en la evolución institucional de las naciones que surgieron con posterioridad. Las condiciones no fueron favorables para integrarse con rapidez hacia la consolidación nacional e internacional. La misma fue mediana, estas son las opciones, corta, interesante, armoniosa, larga. La respuesta correcta en este caso, la misma fue larga, Muy bien, falso verdadero. Pregunta 7 del test y primera de falso verdadero. Por espacio de 11 siglos, las islas británicas fueron invadidas y pobladas por etnias diversas, anglos, sajones, romanos, daneses, la mayoría pueblos del mar, hasta que invaden los normandos venidos de las Galias, con Guillermo el Conquistador, 1066 a 1087. Aunque otros consideran que la nación inglesa comienza con el sajón Alfredo Stroessner, 894 al 901. Obviamente es una aseveración falsa. Respuesta falsa. Pregunta número 8. Se considera que el nombramiento como embajador de los Estados Unidos de América ante Francia, porque aparte de ser conocido como un sabio y un intelectual de nota, sus conocimientos en materia política, historia y economía lo habilitaban plenamente para sus delicadas funciones. Su persona era la imagen de las nuevas ideas republicanas. Nos referimos a Benjamin Franklin. Aseveración verdadera, respuesta verdadera. Pregunta número 9. La misma Revolución Francesa devoró a sus progenitores más esclarecidos y vehementes, como Marat, Robespierre, Danton y muchos líderes innominados que tronchó la guillotina. Aseveración verdadera, respuesta verdadera. Recordemos también que la misma guillotina le ajustició al rey Luis XVI y a su señora, la reina María Antonieta. Pregunta número 10. Al caer Napoleón, el Papa Pío VII, repone en sus derechos a los jesuitas. Aseveración verdadera, respuesta verdadera. Pregunta número 11. Los representantes del Imperio del Brasil gozaban de una superioridad manifiesta por su diplomacia. Al producirse la invasión napoleónica, el príncipe regente de Portugal, Juan VI, y su esposa Joaquina Carlota, hermana de Fernando VII de España, trasladan su corte a Madrid. Este hecho tuvo singular importancia al dar continuidad a la sabia como inteligente diplomacia colonial que territorialmente se iba consolidando con mayor fuerza en los territorios de las posesiones europeas de Portugal. Fue una progresión sostenida desde la época de la prehistoria. Aseveración falsa, respuesta falso, porque realmente los territorios estaban en América, no en Europa, y trasladó su corte el príncipe regente de Portugal, Juan VI, y su esposa Joaquina Carlota o Carlota Joaquina, trasladan a Río de Janeiro, en Brasil. Pregunta número 12 y última. En 1825 se produce la victoria de Ayacucho, que sella definitivamente la independencia del continente hispanoamericano. Como consecuencia se produce la segregación política del Alto Perú y la creación de Bolivia, que desde 1776 pertenecía al virreinato del Río de la Plata. Aseveración verdadera, respuesta verdadera. Muy bien, pasemos al... Me avisan, por favor, cuando aparezca para poder completar nuestra asistencia.
Mientras tanto, vamos a adelantarlo con la lección 9 que vamos a leerla rápidamente para manera de repaso. Muy bien. Pregunta 1. ¿Cuáles son las características principales de las relaciones internacionales al comenzar el siglo XVII? Respuesta: los países europeos del oeste entraron despertaron mejor de un letargo largo y entraron en la dinámica de un nuevo ritmo que modificaría sus estructuras institucionales del medioevo o Edad Media, sus hábitos y sus costumbres. El mundo ofrecía un ancho espacio para la aventura y la imaginación de los hombres y de las nuevas ideas. La técnica de la navegación, la imprenta, el arte de la guerra permitiría vislumbrar la posibilidad de grandes cambios que progresivamente y sin pausas alentarían transformaciones mayores, tanto en material como en lo espiritual. El nacimiento del derecho internacional sería un signo evidente del progreso de las relaciones entre las naciones, a pesar de que el nacionalismo se acentuaría al mismo tiempo. Fue la simiente propicia para que las naciones encuentren la razón para sostenerse como en sus nacionalidades o para ser las naciones, ¿verdad? Los estados-naciones. Pregunta 2. ¿Qué proclaman los holandeses y por medio de...? Sí. La lección va hasta el 6 nomás. No encuentro yo la tarea 9. No, esta no es tarea. Este es el cuestionario 9 para desarrollar, ¿verdad? Se llama también... Ah, ya. Se llama también cuestionario. Es el material. Le vamos a cambiar el nombre ahora. Lección 9, sí está digamos. en la plataforma. 6, El, no la encuentro. Bueno, Sí, está en la plataforma, está la lección 9 y la lección 10. Está con el nombre del cuestionario, por eso lo que confunde con el ya. cuestionario real, ¿verdad? El cuestionario es el que realmente debemos cambiarlo, debe ponerle Dale, profe, gracias. material o lección. Esta es la lección 9. No quiero apurar, como les dije, porque si hoy llegaremos a la lección 10, que es ya la mitad del programa. Entonces, si adelantamos mucho, tenemos mucho por delante todavía y no hay necesidad de que nos apuremos. Bueno, sigo. ¿Qué proclaman los holandeses y por medio de quién con relación a la libertad de los mares? Respuesta: los holandeses proclaman la libertad de los mares, di mare liberum. Se llamaba la obra de Hugo Grocio, quien lo argumenta basado en el derecho internacional. En contrapartida, los ingleses contratan y a través de John Selden se escribe Di Mare Clausum, defendiendo la apropiación sobre los mares. Era luego la tendencia de la época, porque si hasta el Papa decidió otorgar islas, mares, habitantes, riquezas a los países que descubrieran, entre ellos principalmente España y Portugal. Muy bien. Pregunta 3. ¿A qué se llama Guerra de los 30 años? Respuesta: al conflicto entre 1618 y 1648 entre el Sacro Imperio Romano Germánico. Intervinieron España, Francia, Suecia, Inglaterra y Holanda. Francia, un país católico, luchó contra dos potencias de su misma fe, España y el Sacro Imperio Romano Germánico. El cardenal Richelieu, Jean Armand Duplessis, duque de Richelieu, francés, favorito de Luis XIII, dirigió su estrategia a imponerse a estas dos coronas, gobernadas por sus respectivas ramas de la familia Habsburgo. Se trataba de evitar a cualquier precio que la monarquía gala o francesa se viera estrangulada por vecinos demasiado poderosos. Y en la plataforma van a encontrar una imagen del cardenal Richelieu, una persona muy estilizada, muy, digamos, elegante y con mucho poder. Pregunta número 4.
que se reconoce por medio de la llamada tregua de los 12 años, que ocurrió en 1625. Respuesta. La llamada tregua de los 12 años es la que se produjo entre España y Holanda entre 1609 y 1621. Se reconoce la independencia de Holanda de España, dependía anteriormente de España, después de una larga lucha. En 1625 ocurre la rendición de Breda de Holanda a favor de España, después de un sitio de 10 meses. Esta rendición de Breda fue inmortalizada por el pintor Diego de Velázquez en el cuadro conocido como Las Lanzas, el cuadro de las lanzas. En la plataforma, también en el material, tenemos una réplica de ese cuadro. El cuadro de las lanzas es un pintor muy famoso, Diego de Velázquez, y entonces la rendición de Breda es la que representa en su cuadro. Muy bien. Pregunta número 5. ¿A qué se conoce como el Congreso de Westfalia? ¿Qué se discuten en el mismo? Respuesta. El Congreso de Westfalia es la primera conferencia internacional importante en Münster y Osnabrück, donde participaron la mayor parte de las naciones de Europa. Su significado deriva por señalar el comienzo de una época en las relaciones internacionales, así como el final de la Guerra de los 30 años. Se discuten una serie de problemas de carácter institucional, económico, políticos, relacionados principalmente con el Santo Imperio Romano Germánico. Y hay otro cuadro de la Paz de Westfalia, también unas imágenes en aquel tiempo, todo era por pinturas. La siguiente pregunta. ¿Fue fácil llegar a los tratados definitivos de Westfalia? ¿Qué se resuelve? Respuesta. No fue tarea fácil llegar a los tratados definitivos. Reuniones preliminares en Hamburgo, Alemania. Se resuelve que las tratativas de paz serían en Münster, también en Alemania, para las naciones católicas como anfitrionas, y en Osnabrück, otra ciudad de Alemania, ahí estarían los protestantes. Francia tendría prioridad para presidir las reuniones en Münster, donde estaban las naciones católicas, y Suecia para presidir en Osnabrück, donde estaban las naciones protestantes. Se resolvieron cuestiones religiosas, gestiones territoriales y de fronteras. Nueva organización del imperio se divide en una confederación de estados. Pregunta número 7. ¿Qué ocurrió al intervenir Francia en forma abierta en la Guerra de los 30 años? Respuesta. Al intervenir Francia en forma abierta en la Guerra de los 30 años, resultó que todas las potencias grandes y pequeñas de Europa, salvo Inglaterra, se vieron envueltas en el conflicto, y todas las oposiciones políticas se pusieron de manifiesto en forma clara. La personalidad de los grandes generales se vieron oscurecidas por el enfrentamiento de los grandes intereses nacionales. Se hacía cada vez más necesario llegar a un acuerdo general para dar solución a los problemas europeos. Pregunta número 8. ¿Cuál fue la alianza matrimonial que selló la paz entre Francia y España en 1658? Respuesta. Fue el compromiso matrimonial y posterior matrimonio entre Luis XIV de Francia y la infanta María Teresa, hija de Felipe IV de España. Se concertó el Tratado de los Pirineos. Francia obtuvo importantes concesiones territoriales, señalándose la afirmación creciente del potencial francés de la unión matrimonial mencionada anteriormente. Derivaría más tarde la ascensión a la corona española de un nieto de Luis XIV con el nombre de Felipe V, Felipe de Anjou. Pregunta número 9. ¿Qué comienzan por imponer los Borbones en España? Respuesta. Los Borbones en España comienzan por imponer nuevas organizaciones políticas y administrativas calcadas del modelo francés, afirmada en una monarquía del más puro absolutismo,
Consecuencia, abolición de los fueros tradicionales y las autonomías municipales. Y en el orden de sucesión en el trono, Felipe V, 1713, impone la vigencia de la ley sálica que excluía de la línea sucesora o sucesoria a las mujeres. Daría origen a luchas civiles entre un grupo que se llamaba carlistas y otro. Muy bien, pregunta 10. ¿Qué resultado tuvo el llamado tercer pacto de familia entre España y Francia? Respuesta: no tuvo la aplicación ni la duración deseada. Nunca tuvo la posibilidad de una aplicación real que favoreciera el gran interés de España de defender sus colonias ante los asedios de Inglaterra. El pacto quedó definitivamente caduco de hecho y de derecho al derrocarse la monarquía francesa en 1793. En 1793 terminó la monarquía francesa. En 1789 empezó la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla y posteriormente no podían ponerse de acuerdo, tales así que muchos de los propios revolucionarios fueron pasados por la guillotina, fueron aniquilados hasta que terminaron decapitando al rey Luis XVI y a su señora María Antonieta, y con ello terminó la monarquía francesa, nació la República Francesa. Muy bien, ya llegamos al muchas gracias. Vamos a pasar a al otro material. Un momentito. Vamos a eliminar este por el momento. Lección 10. Muy bien. Un momentito. Vamos a poner con letra más grande acá para que yo pueda leer. Lección 10. Historia de la diplomacia. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Iberoamericana. Historia de la diplomacia. Lección 10. Divisiones o sí, para explicar un poco. Bueno, venía el motociclista por el carril que no le está permitido. Venía. Claro, pero algo para entender. Bueno. El puente de la mitad, uno está saliendo. Esto está habilitado. Vienen los vehículos. Esto aquí, a ver. Esto bueno. Aquí es para los motociclistas. Estamos. Por aquí. Esto está claro. Estamos con una invasión de. Ahí parece que cesó. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, profe, escuchamos. Bueno, lección 10. Pregunta número 1. ¿Qué ocurría en sus orígenes remotos con las estepas rusas? ¿Qué son las estepas rusas? Son las llanuras muy frías, ¿verdad? Que hay en Rusia, enormes, ¿verdad? Vastos. Respuesta: vastedad de sus territorios, diversidad de razas que la ocupan o la han invadido en siglos anteriores, como asimismo la variedad climática que posee. En sus orígenes remotos, las estepas rusas fueron recorridas por tribus invasoras procedentes de distintas direcciones. Bueno, estamos con interferencia, no sé si les molesta mucho. Bien. Por favor, miren si no hay algún micrófono abierto por ahí. Bueno, yo empiezo de vuelta. La pregunta 1. ¿Qué ocurría en sus orígenes remotos con las estepas rusas? Respuesta: la vastedad de sus territorios, la diversidad de razas que la ocupaban o la han invadido en siglos anteriores, como asimismo la variedad climática que posee. En sus orígenes remotos, las estepas rusas fueron recorridas por tribus invasoras
procedentes de distintas direcciones y recién a partir del siglo X comienza a manifestar signos de asentamiento de los grupos humanos que luego irían extendiendo su dominación hasta formar el poderoso Estado ruso. Pregunta número 2. ¿Bajo el gobierno de quién se inició el despegue ruso hacia la historia moderna? Respuesta. Cuando accede al trono imperial como zar de todas las Rusias, Pedro I, 1689 a 1725, estaban dadas todas las condiciones para iniciar el despegue ruso hacia la historia moderna y su participación activa en los negocios europeos. Fue este monarca tenaz y laborioso y de un carácter lindando con la crueldad, cuando de por medio estaban los intereses de su amada Rusia, quien dio inicio al auge de este gran país que se reparte entre Europa y Asia en la historia moderna y entre ellas la historia de la diplomacia. Y en el material tenemos una fotografía ya, ¿verdad?, de Pedro I, ¿verdad? Por lo que indefectiblemente colaborando sin defenderse y neutralizar la amenaza. Bueno, sigamos con un poco de interferencia, pero vamos a repetir posteriormente esta lección para fijarla mejor. Sigamos. Pregunta 3. ¿Cuáles fueron los tres grandes problemas internacionales que figuraban ante Rusia del siglo XVII? Respuesta. Fueron: 1. La incorporación de las tierras de Ucrania y de Bielorrusia que seguían dominando a Polonia. 2. La salida al mar Báltico. 3. La necesidad de luchar contra Turquía y contra su vasallo. Tal era la situación internacional en que la diplomacia rusa debía moverse en la segunda mitad del siglo XIX. Arrimados al Ministerio Público donde fue llevado este joven motociclista. Ustedes pueden ver, para cerrar este contacto. Bueno, parece que estamos con una clase de criminología o de derecho penal incorporado, ¿verdad? Pero, en fin. Y podemos decir con certeza que la gran mayoría va en busca del combustible, tanto del Brasil como de la Argentina. Bueno, perfecto. Otro tema también que debemos enfocar. Gracias, Luis. Bueno, vamos a seguir nosotros. Pregunta 4. ¿A qué conflicto bélico se llamó la Gran Guerra del Norte? ¿Qué diferencia existía entre Carlos XII y Pedro I? Respuesta. El conflicto bélico denominado la Gran Guerra del Norte, cuyos principales actores fueron Suecia y Rusia, tuvo un carácter decisivo en cuanto a los propósitos de la política internacional de apertura hacia el mar Báltico propuesta por Pedro I. La diferencia entre el mismo y Carlos XII, rey de Suecia, era que el monarca sueco tenía un profundo desprecio a los procedimientos diplomáticos, cifraba en las armas la base de su herencia, mientras que Pedro I usaba así le convenía y la astucia diplomática cuando la oportunidad se hacía propicia. En la plataforma tenemos un mapa de lo que es el mar Báltico, de lo que eran las dominaciones rusas de aquel tiempo y la imagen de una batalla. Pregunta número 5. ¿Cuál fue la fórmula en la historia ante la Gran Guerra del Norte? Respuesta. La fórmula fue obtener las ventajas deseadas recurriendo a la guerra y buscar la paz por la diplomacia cuando los adversarios se encontraban extenuados de luchar en el campo de batalla. Esto le ocurrió a Suecia ante Rusia. Esta última se afirmó definitivamente en su posición en el mar Báltico. Firmaron la paz de Nystad el 30 de agosto de 1721. Pregunta número 6. ¿Qué expresa Renouvin o Renouvin con relación a Pedro el Grande? Renouvin o Renouvin, como se pronuncia en francés, es un historiador, ¿verdad? Renouvin
o Erdogan expresa: Pedro el Grande contribuyó más que ningún otro zar a aproximar a Rusia al resto del continente, aunque no lo hizo todo en dicho campo, ciertamente, pero se le debe el impulso decisivo. Pregunta número 7. ¿Cuáles son las características de Catalina II y su reinado? Catalina II la Grande. Respuesta: el largo reinado 1762 a 1796 de esta emperatriz Catalina II la Grande fue pródiga en acontecimientos memorables en la historia de la diplomacia y representa la culminación de la obra emprendida por Pedro I. Se afirma definitivamente la importancia de Rusia en el concierto de las potencias mundiales. Dio brillo y pompa a su corte. Insaciable escritora, mantenía correspondencia con la mayoría de los pensadores y filósofos de la segunda mitad del siglo XVIII, prescindió de consejeros extranjeros, intervino con peso en los asuntos europeos. Decía: el tiempo demostrará que no vamos a responder. Hay una imagen de Catalina, 2 imágenes de Catalina la Grande. Pregunta número 8. ¿Para qué se crea el Colegio de Asuntos Exteriores de Rusia en 1720? Respuesta: se crea el Colegio de Asuntos Exteriores de Rusia en 1720 para modernizar la organización diplomática rusa que sustituyó al antiguo Posolsky Prikaz. Redactaban cartas dirigidas a los soberanos extranjeros, escritos a los ministros, resoluciones, declaraciones y otros documentos secretos de importancia. Se hallaba bajo el control directo del zar. Pregunta número 9. ¿Qué fue evidente con respecto a Rusia a fines del siglo XVIII y cuál fue su testimonio? Respuesta: el prestigio internacional adquirido por Rusia a fines del siglo XVIII era evidente y testimonio de ello fue la declaración de neutralidad armada efectuada por el gobierno de la zarina Catalina II la Grande el 28 de febrero de 1780, dirigida a las cortes de Inglaterra, Francia y España. Muy bien, este cuestionario o esta lección consta de 9 preguntas. Han sido respondidas, creo que más o menos se entendió, pero la próxima vamos a repasarla nuevamente. No hay problemas. Así que vamos a regresar a nuestro curso. Vamos a conversar ahí sobre, a ver si sigue la interferencia. De cualquier manera, suele ocurrir, ¿verdad? Entonces, estemos tranquilos. Profe, pero Sí. vos podés silenciarle a los alumnos. Y no sé, no tengo acá La opción, pero se puede a veces en Zoom. pero la vez pasada ya hablamos del tema y tampoco teníamos. Acá no lo tengo, pero no importa, está bien. Vamos a ¿Cuál sería el tema hoy, profe? sí, Catalina la Grande, vamos. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, un momentito. Bien. Acá nos estamos viendo de vuelta, pero sí es la interferencia. Yo creo que no es de nuestro, incluso no es de nuestro curso, sino que es de otro curso. Quizás están haciendo
digamos, estamos editando las clases en simultáneo y se están interfiriendo. Bueno, vamos a completar entonces, Catalina, la grande, les dije. Tema del día, le escribo acá. Catalina la grande. Bueno, vamos a completar la asistencia a los que están faltando, que es mi caso, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a aprender criminología. Es un... Bueno, a ver. Nombre y apellido. Cédula. Señor. Muy bien. De mi parte, he completado el chat, o perdón, la hoja de asistencia, el link de asistencia. Bueno, está un poco peleadito por la interferencia. Vamos a poner en conocimiento luego de la dirección de B-Learning para ver si para próximas clases. Yo creo que es un poco de interferencia que ocurre de vez en cuando. ¿Alguna consulta? Vamos a ver qué tal está. Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Respecto a mi pregunta, ¿cuál sería nuestras unidades a desarrollar para el examen si estamos adelantados con las lecciones? ¿Vos sos Patricia o quién sos? Olivia Caballero soy, profe. Olivia. Bueno, Olivia, vamos a considerar, yo creo que el examen será recién allá por más o menos como está previsto entre el 11 y el 18 de octubre, ¿verdad? Entonces tenemos todavía... Así más o menos. Tenemos hasta la lección 12 más o menos, yo creo que podemos incorporar para el examen parcial. A no ser que quieran partir justo hasta la lección. Ya voy. Así que hoy vamos a repasar el próximo martes la lección 10 y posteriormente, aunque desarrollemos la 11, la 12, podemos tomar el examen parcial hasta la lección 10. Entonces partimos o dividimos nuestro programa justo en 10 lecciones. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Perfecto, profe. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. Ok, hoy estuvo un poco peleado realmente, pero y es una lección muy interesante porque habla de la formación del Imperio Ruso, ¿verdad? Anteriormente eran, así como en la Edad Media, eran feudos, los feudos, los señores feudales, eran los dueños de grandes estancias, digamos, rodeadas de murallas, de cercos, digamos, que no permitían que entren otro grupo, otro feudo, ¿verdad? No se mezclaban uno con el otro. Y entonces era difícil gobernar como el superior de todos ellos, ser el gobernante de estos feudos que estaban muy separados, no se entendían. Entonces faltaba una figura, una mano dura, una mano fuerte. Y apareció Pedro I, Pedro el Grande también se le llamaba. A él le sucedió posteriormente otra muy buena
zarina, zar, allí se llaman zares, se llamaban zares, digamos los reyes de Rusia. En vez de llamarse reyes, se llamaban zares. O sea, en vez de rey era zar, y en vez de reina era zarina, ¿verdad? Catalina II o Catalina la Grande realmente no era rusa, era alemana, pero reinó mucho tiempo y tenía también la característica, ahora que no estamos con interferencia, que no me discutan del otro curso, de que también como Enrique VIII de Inglaterra, pero ella no es que solicitaba, sino que se divorciaba y se volvía a casar varias veces también. Y en ambas situaciones, tanto con Enrique VIII como con Catalina la Grande de Rusia, daba la casualidad, entre comillas, de que sus ex consortes, sus ex parejas aparecían muertos, ¿verdad? Por A o B circunstancias, o eran recluidos, en fin, era una vez que ya perdía el favor, ¿verdad? Entonces sufrían consecuencias muy drásticas. Entonces se divorció varias veces, era una persona muy bella, muy admirada, muy culta, y mantenía correspondencia en distintos idiomas con las cortes de toda Europa, de Inglaterra, de Francia, y no solo con las cortes, sino también con pensadores, con filósofos. Ella misma era una persona muy culta. Así que esa es esa lección hoy, digamos que no pudimos desarrollar en forma normal por la interferencia, pero ahora ya queda poco tiempo, no vale la pena repetir la lección. Vamos a dejarla para la próxima y vamos a ver qué tenemos acá, por ejemplo, en nuestro querido libro de cabecera, Historia de la Diplomacia. Esta foto de portada, tapa el libro Congreso de Westfalia. Hoy estuvimos hablando del Congreso de Westfalia y esa es una pintura, ¿verdad?, del Congreso de Westfalia de 1648. Tratado de paz entre los Países Bajos, Holanda y España. Los españoles juran sobre el Evangelio y los holandeses levantan la mano. Por eso es que hay de dos situaciones. Los holandeses no juran sobre la Biblia, sino que levantan la mano. El jefe de la delegación de Flandes, España, era Gaspar Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda. Jefe de la delegación de los Países Bajos, Bartol van Gent y Gelderland. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos en nuestro material para complementar, por lo menos ahora que recuperamos la paz, ¿verdad? Capítulo 10. Formación de Rusia. Sus orígenes próximos y remotos. Pedro I el Grande y su política internacional. La Gran Guerra del Norte. La paz de Nista. Catalina II y su reinado. El problema polaco y el reparto de su territorio. Análisis de la diplomacia rusa durante el siglo XVIII. Métodos y procedimientos. Análisis de la diplomacia durante el reinado de Catalina II de Rusia, la declaración de neutralidad de 1780. Y así va pasando la información acá en este libro. Hay muy interesante, si uno lee todo, ¿verdad? Está seleccionado nomás, digamos, las partes principales, pero los problemas principales de Rusia cuando tomó Pedro I el Grande eran las salidas al mar. Necesitaba salir al mar por el sur de Rusia. ¿Por dónde? Por el Bósforo, ahí donde está Turquía, ahí donde pasan las películas,
las telenovelas rusas. Ahí, por ahí necesitaban salir al mar Mediterráneo. Por otro lado, necesitaban salir allá por el norte, por San Petersburgo, para salir al mar Báltico. Esos eran los problemas principales de Rusia. Tenía una guerra también en el norte, ¿verdad? Y Pedro, la Gran Guerra del Norte, los actores fueron Suecia y Rusia. Ya escuchamos que el rey sueco no confiaba en la diplomacia, solo en las armas, el rey de Suecia. Sin embargo, Pedro I usaba las armas con mucha violencia cuando quería, así como está haciendo el presidente actual, Putin, de Rusia, y actuaba inteligentemente y con diplomacia en otros casos. Bueno, esos son los principales, esas son las principales cuestiones de ese tiempo. Ya hablamos un poco de Catalina II de Rusia. Ustedes pueden, aparte de lo que tienen en la plataforma, ojalá que puedan investigar un poco en internet. Hay buena información y mucho más cosas van a enterarse y me van a contar ustedes la próxima vez. Entonces enriquecemos nuestras clases. No hay que limitarse a la pregunta y respuesta, porque eso ayuda para el examen, que al final es uno de los puntos principales de un alumno, ¿verdad? Pero ustedes se están formando para ser buenos abogados, buenos notarios, entonces tienen que aumentar la cultura general, estos conocimientos de historia, geografía, cuestiones que no hacen directamente a la profesión. Sin embargo, hace de que uno tenga argumentos para presentar posteriormente y defender esos argumentos, que como le corresponde a todo abogado y como debe también hacerlo un notario, un escribano, porque no puede elaborar nomás documentaciones sin tener la base, el conocimiento suficiente, tanto en lo profesional como en lo cultural. Y esto es parte de la cultura. Bueno, ¿qué les parece si dejamos por ahí el día de hoy? Nos faltan 3 minutos para dejarle de hecho, la dirección B-Learning nos pide siempre para que 5 minutos antes, para darle oportunidad a otros que estén esperando la plataforma. Pero hoy estuvimos un poco encimados con la otra clase, pero ya vamos a recuperar. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Señor Javier Uribe, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo le va? Tranquilo. Bien, muy buena clase. Importante Rusia, ¿verdad? En el contexto de Europa. Un país Claro, grande. Y ha influido hasta el día de hoy. Muy así es. interesante. Muy interesante, profe, lo que ha explicado. Bueno, muchas gracias. Y el resto, Olivia, ya conversamos. José Cabrera, Diego Núñez, Ellen, le tengo todavía acá en la plataforma. Si no tienen nada más, entonces yo me despido hasta el próximo martes. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Saludos. Parece que no quieren irse. Estamos todavía. Bien. Voy a salir.